Ahora vamos para la próxima, que va a ser la de la nutrición. Así que objetivos en este caso de la lección, indicar cómo se balancea el sistema con la alimentación de los peces. Así que vamos a ver que Somerville nos indica que hay unos valores de cantidad de alimentos que podemos utilizar como un rule of thumb dependiendo de lo que nosotros queremos cultivar. Explicar los factores que influyen en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Presentar los macro y los micronutrientes requeridos por las plantas. Explicar las deficiencias y toxicidades relacionadas a los nutrientes. Explicar cómo rectificamos en el pH y suplementamos los micronutrientes. Mencionar las causas de deficiencias observadas en los acuapónicos. Presentar los signos más comunes de deficiencias que nosotros vamos a poder identificar en las plantas y explicar el uso de esos famosos quelatos de hierro para suplir este micronutriente en los sistemas acuapónicos. Así que nutrición de plantas, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el meollo del asunto que nosotros queremos acá? Queremos un sistema en donde las plantas, los peces y las bacterias se encuentren en cierto nivel de balance. Así que nosotros queremos añadir cierta cantidad de alimentos para que esos peces crezcan, ¿verdad? En un periodo de tiempo razonable y lleguen a un tamaño. Queremos que las bacterias, y noten que están en la base, transformen esos desechos de esos peces y los produzcan a nutrientes para las plantas que nosotros queremos cultivar como tal. Así que, ¿cómo yo puedo balancear ese sistema? Así que la forma más sencilla es utilizar el alimento de peces. Ese alimento de peces va a tener los nutrientes para que esos peces crezcan, pero no van a tener todos los nutrientes para que las plantas puedan desarrollarse de una forma efectiva, porque ya habíamos mencionado que vamos a tener que suplementar con calcio y con potasio y con hierro para que entonces esas plantas puedan tener el crecimiento adecuado. Así que con plantas de hoja, nosotros podemos añadir entre 40 y 50 gramos de alimento por esa área de superficie, ¿verdad? Diario. Y perdónenme ahí, como tal, en esa cama de cultivo. Y para plantas de frutos, estas van a requerir un poco más de nutrición. O sea, van a requerir entre 50 y 80 gramos de alimento por metro cúbico. Como tal. Sí, desde el punto de vista de volumen. Así que desde el área de superficie para el cultivo, plantas de hoja, vamos a utilizar entre 20 y 25 de estas plantas por metro cuadrado en el área que nosotros, y ese metro cuadrado es básicamente esa cama de cultivo. Y acá para plantas con frutos, noten que el número se reduce bastante. Vamos a poder solamente cultivar entre 4 y 8 por ese metro cuadrado. O sea, en el caso de que sean plantas de tomate o si fueran plantas de pimiento, berenjenas, etcétera, como tal. Así que esa disponibilidad de nutrientes para las plantas va a ser afectada, volvemos, por la temperatura, ¿verdad? El pH, o sea que hay una relación de la química del agua y la temperatura, cómo es que se van a estar comportando. Ya habíamos mencionado que el pH tiene algo que ver para la disponibilidad de nutrientes, lo vamos a ver un poco más adelante en detalle. Poblaciones de bacterias que van a estar en ese biofiltro o ese filtro biológico. Así que en un sistema acuapónico de reciente instalación, en donde todavía no tenemos esas bacterias en unas cantidades adecuadas, o esas bacterias están pasando hambre porque no hay el suficiente amoníaco, ¿verdad? Para que ellas se ganen la vida. Tenemos que suplirle eso para que ellas se establezcan y puedan crecer como tal. O si no alimentamos los peces, cantidad de alimento excedente o no suministrado, o sea, podemos echar alimento de más y eso va a influir en la cantidad de nutrientes, o si no le echamos suficiente a los peces, eso se va a reflejar en la cantidad de nutrientes que vamos a tener en el agua, las cantidades de peces, evidentemente. O sea, en un sistema que usted tiene 3 camas de cultivo con 5 tilapias, no debemos de esperar que la cantidad de plantas que puedan crecer allí sean una cantidad significativa, ni la producción. La cantidad de plantas en el sistema, podemos tener muy pocas plantas y los nutrientes van a subir demasiado, o podemos tener demasiadas plantas que van a competir por los poquitos nutrientes que se puedan estar produciendo o que están disponibles, ¿verdad? O
sea que por eso es que vienen estas cantidades que podemos estar sembrando en cada una de esas camas de cultivo. El medio de cultivo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? También puede influir en la disponibilidad de nutrientes. Yo le había mencionado que hay algunas gravas que sobre su superficie puede precipitarse algunos de estos nutrientes que son importantes, fósforo, hierro podría precipitarse también. Así que tenemos que tener eso en consideración. Y la razón de flujo en la cama de crecimiento. O sea, la cantidad de agua que está llegando para que entonces puedan esas raíces absorber esos nutrientes que van a estar llegando y no solamente llegando, sino produciéndose de forma simultánea por ese biofiltro, ese funcionamiento adecuado de ese biofiltro como tal. Así que comportamiento de nutrientes necesarios para el crecimiento. Así que en esta gráfica podemos ver que aquí vamos a tener deficiencia si no tenemos suficiente esos nutrientes y cómo va a ser ese crecimiento de planta, ¿verdad? Muy pobre. En el rango de suficiencia vamos a tener que las plantas van a crecer de una forma muy adecuada. Y la otra cosa interesante es que si tenemos algunos de estos nutrientes en concentraciones demasiado altas, pueden ser que tengamos concentraciones que sean tóxicas para las plantas. Y en este caso, ellas van a crecer mal, no van a estar creciendo bien. Así que vamos a ver que ese crecimiento va a disminuir, va a ir disminuyendo. Así que tenemos un punto en donde está ese rango de suficiencia donde esas plantas van a sentirse o van a tener todos esos nutrientes de una forma adecuada. Así que aquí tenemos esos nutrientes requeridos por las plantas, esos macronutrientes, ¿verdad? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre. Tenemos los micronutrientes, cloro, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno, níquel, sodio, selenio, silicio, ¿verdad? Y estos son algunos de los más importantes. Así que nada, y aquí el silicio en algunas plantas particulares, el selenio y el sodio, ¿verdad? Estas plantas que tienen estas adaptaciones para poder vivir en estos lugares, como yo le había mencionado, esos manglares y todos estos humedales en donde tenemos aguas del ambiente marino, ¿verdad? Tienen que tener esas adaptaciones y de hecho algunas de ellas necesitan tener sodio. Interesante, ¿verdad? Tienen todas esas adaptaciones que ellas pueden lidiar con este sodio. Así que en este caso de acá, carbono, oxígeno, hidrógeno, lo suple el dióxido de carbono, suple el carbono y el agua va a suplir el oxígeno y el hidrógeno en este caso. Y en estos asteriscos, estos tres asteriscos, pues son los que a nosotros nos interesa porque vamos a suplementar potasio, calcio y hierro en este caso. Así que nada, aquí tienen una pequeña lista de qué es lo que involucra a cada uno, ¿verdad? Desde el punto de vista de los organismos, componentes de toda la materia orgánica, el carbono, el oxígeno, el aire y el agua, ¿verdad? Si en el caso de las tilapias, hidrógeno lo suple el agua para las plantas, el nitrógeno, clorofila, lo vamos a encontrar en clorofila, aminoácidos, proteínas y una cosa que se llama ATP, ¿verdad? Que es lo que utilizamos para producir energía. El fósforo importante para la fotosíntesis, las membranas de las células de plantas y nosotros, material genético de plantas, nosotros y todos los demás organismos, potasio para activación de enzimas y formación de azúcares y almidón. Esto es bien importante para eso y para plantas de raíz y para plantas que fructifican, ¿verdad? Todo el mundo sabe que los guineos tienen una cantidad muy grande de potasio. Calcio para el crecimiento y división de la pared celular. En muchos casos, si queremos producir plantas que fructifican, uno de los problemas que a veces tenemos con los tomates es que tenemos el bottom rot, que es que se pudre y vamos a ver porque no hay suficiente calcio y las células de esa área se vuelven necróticas, se dañan. Magnesio, que en este caso es importantísimo para nosotros porque es una parte importante de la molécula de clorofila y para la activación de enzimas. Azufre para aminoácidos y otros metabolitos secundarios. Así que aquellos de ustedes que les gusta cocinar, cada vez que esas cebollas los ponen ustedes a llorar, son metabolitos secundarios para proteger, ¿verdad? Esas hojas que vienen siendo de la cebolla y producen compuestos de azufre que nos irritan la mucosa y los ojos y lloramos. Boro afecta la reproducción de las plantas. El cloro ayuda al crecimiento de raíces, importante. El cobre, clorofila y activadores de enzimas. Hierro, importantísimo para nosotros. Queremos plantas
que sean felices para que lleven a cabo ese proceso de fotosíntesis, la respiración celular también en plantas y nosotros en los animales, manganeso relacionado a clorofílico enzimas, zinc activador de enzimas usado en auxina, molibdeno, fijación de nitrógeno, níquel, liberación de nitrógeno, cobalto, fijación de nitrógeno, silicio, paredes de celulares de algunas plantas bien particulares, y eso no lo vamos a estar viendo, y sodio, movimiento de agua. Y sabemos que en altas cantidades puede ser fitotóxico. Así que, a grosso modo, las plantas requieren 16 de esos elementos esenciales que habíamos mencionado para su crecimiento, pero el alimento de los peces suple solamente 10 en cantidades adecuadas para el crecimiento de esas plantas. Aquí podemos ver en estos sistemas, estas raíces, aquí podemos ver el ejemplo de raíces saludables, blancas, que están creciendo en esa solución nutritiva como tal. Así que habíamos mencionado suplementar calcio, potasio y hierro en los acuapónicos. Así que tenemos que añadir calcio, potasio, ambos son micronutrientes, y para esto vamos a utilizar las bases que habíamos mencionado anteriormente. Así que vamos a poder utilizar hidróxido de calcio o óxido de calcio, hidróxido de potasio, para neutralizar esos ácidos y que hayan estos nutrientes disponibles. El ion hidroxilo, que es este que está aquí, neutraliza el ácido nítrico, ¿verdad? Que se va a producir por la nitrificación. Otra alternativa es que podemos utilizar carbonato de calcio, que eso es cal, ¿verdad? Aquellos de ustedes que vivan cerca de un mogote, podríamos utilizar eso. O carbonato de potasio, que yo les había mencionado, que es lo que podemos recoger luego que quemamos madera, ¿verdad? Carbón, tronco, etcétera. Y añadir ese famoso quelato de hierro, y noten que aquí tiene una estructura química hierro más 2, y es bien importante que sea hierro más 2 al agua por esa aplicación foliar. O sea que podemos añadirlo podríamos añadirlo en aplicación foliar, o podemos añadirlo directamente al agua. O sea, en cualquiera de las formas, y vamos a ver cómo es que funcionan esos quelatos de hierro.